días, queridos amigos, queridos hermanos, fieles televidentes de Televisión Católica Arquidiocesana TVK, la señal que te transforma. Sean bienvenidos a la 69ª edición de su programa Al Pie de la Cruz. Programa, como lo hemos dicho frecuentemente, pretende con la luz del resucitado iluminar mentes y corazones de los fieles y de los hombres de buena voluntad para tener una visión creyente de la realidad y poder transformar, como nos dijo nuestra apreciable invitada en uno de los programas anteriores, transformar las realidades nacionales para mayor gloria de Dios y para el bien común. El día de hoy vamos a tocar un tema que atraviesa transversalmente el tema de la doctrina social, el asunto de la doctrina social. Vamos a hablar sobre el trabajo y vamos a hablar específicamente sobre uno de los actores del trabajo, que es el emprendedor, el empresario, el hombre, el capitalista, la persona que toma esa iniciativa económica para la generación de bienes y servicios. Y para tocar este tema, pues consideré oportuno invitar a nuestra querida amiga, la ingeniero Birna Renderos, que ya nos ha acompañado en este tipo de temas. Ingeniero, buenos días. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado de nuevo. Excelente. Así que vamos a entrar directo y vamos a comenzar recordando un punto bien importante que el Señor nos dice a través del evangelista San Juan en el capítulo 5, versículo 17. Dice: pero Jesús le respondió: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Mi Padre trabaja. El trabajo es anterior al pecado. Por lo tanto, el trabajo no es malo, porque si Dios trabaja, Dios no va a hacer cosas malas. A Dios nadie lo castiga por trabajar. Y si recuerdo bien, en el primer programa que hicimos con ella nos aclaraba eso, de que el trabajo no solamente es el sostenimiento de la vida corporal de las personas, sino que también tiene que ayudar a la persona a desarrollarse plenamente en toda su dignidad y en todas sus capacidades, a desarrollar su vocación y a producir el efecto social adecuado. Así que vamos a comenzar haciendo un pequeño marco referencial, y para eso vamos a tocar a su santidad el Papa San Juan Pablo II, para que ustedes tengan claro cuál es la posición de la de la Iglesia con respecto a las iniciativas privadas, ¿verdad? En su encíclica Centesimus Annus, que es la novena de 14 trabajos magníficos que nos regaló, en el numeral 30 dice: este derecho, el derecho a la propiedad privada, el derecho a ser empresario, a ser emprendedor, este derecho, en contra del socialismo y en contra del comunismo, fundamental en toda persona para su autonomía y desarrollo, ha sido defendido siempre por la Iglesia hasta nuestros días. Asimismo, la Iglesia enseña que la propiedad de los bienes no es un derecho absoluto, ya que en su naturaleza de derecho humano lleva inscrita también limitaciones. O sea, no es un derecho eterno y absoluto, sino que es un derecho subordinado a un principio. Ese principio es el principio universal de los bienes, pero también es un derecho. Por eso dice más adelante el Papa que la misma doctrina social ha sido objeto de consideración en cuanto que la propiedad privada, por su propia naturaleza, tiene una índole social. Esto nos pone en esa perspectiva. La Iglesia no sataniza al empresario, ¿verdad? El empresario tiene todo el derecho a desarrollar sus talentos, ¿verdad? A desarrollar sus ideas, su creatividad, lo que hablábamos. Así que
Este sería como el primer punto del programa. Ya que la Iglesia promueve una sana iniciativa económica, ¿cuál sería entonces, ingeniero, cómo podríamos entrarle a este tema? Bueno, si tomamos nosotros en cuenta que el ser humano, en el momento de haber sido concebido en la grandiosidad perfecta de Dios, nos ha dado en la consigna de enseñorear la tierra y hacerla producir. O sea que nosotros somos tenemos el destino, todos juntos, de ser los grandes administradores de esta creación. Y por lo tanto, debemos tener bien en cuenta de que esto no sucede solamente porque estamos configurados para ello, sino que Dios nos lo da todo. Entonces, en esa divina donación de talentos y de recursos, el ser humano debe entender, o nosotros debemos entender, que esta administración de todo nos permite tomar esos recursos, todo eso que Dios nos da, para poderlo transformar según otro regalo que nos ha dado Dios, que son nuestros talentos particulares. Pero estos talentos particulares son para dominar, enseñorear y hacer producir la tierra, no para dominar al otro ser humano. Es ahí en donde nosotros podemos identificar que los otros seres humanos, aunque tengan otras habilidades, otros dones, otros talentos, se ubican y tienen su lugar especial en el mundo, en su momento temporal y en su área geográfica, donde les ha tocado nacer. Así donde nosotros hemos nacido, ahí tenemos que florecer, ¿verdad? Entonces, allí nosotros encontramos que esta colaboración mutua es la que hace florecer y producir y terminar ese proceso de co-creación de la tierra, ¿verdad? Entonces, no es que vamos a trabajar solos, no es que todo lo que nosotros vamos a adquirir porque yo lo tomé, yo he cortado el árbol y he hecho casa, eso es mío, no, eso viene de una donación divina, primigenia, ¿sí? Que es un bien social. Y por lo tanto, el hecho de que yo pueda construir a partir de los materiales que encuentre, también es un beneficio de un crecimiento social o una mejora social, porque los demás aprenden. No solo yo me beneficio de ese talento, se benefician todos. Entonces no puedo decir todos los árboles del mundo son míos porque yo aprendí, yo fui el primero que hice una casa, una cabaña a partir de los árboles, ¿verdad? Debe brotar, por lo tanto, un sentido de responsabilidad ante el bien recibido. Es bien importante que entendamos que todo esto nace de la visión propia que uno tiene de sí mismo, ¿verdad? Toda iniciativa económica, todo modelo económico nos presenta una visión particular del hombre, ¿verdad? En la actualidad sabemos que hay un término que hoy que es novedoso, porque es un término que anteriormente no existía, y este término es consumismo. Hoy los bienes de producción están en orden ya no a las necesidades básicas. Hablábamos con usted de la metafísica de Aristóteles, donde Aristóteles define el término necesidad como aquello que es de vida o muerte, ¿verdad? Necesario es el aire. Así es. Necesario es una vestimenta, aunque sea humilde, ¿verdad? No es necesario para vivir un Ferrari ni tener una casa en Miami. Si Dios nos lo permite, qué bueno, porque malo tampoco es. Pero esta visión del hombre implica una construcción del hombre. Por lo tanto, podemos hablar en este primer segmento de virtudes personales y de virtudes sociales. ¿Es así? Sí. En esta colaboración que mencionaba, que debemos tener nosotros mutuamente, ¿verdad? Todos los seres humanos, tenemos el gran resultado bonito, ¿verdad? Muy beneficioso de las virtudes.
hay unos que nacen como con más ese ADN de empresario, ¿verdad? De emprendedor, de generador de nuevos ambientes y de transformación. Y otros que lo podemos tener un poquito más de bajo perfil, ¿verdad? Sin embargo, hay colaboración mutua en esto. Pero para que esta colaboración, para que estos recursos originales, regalos originales del Señor, produzcan, están sujetos a las decisiones del ser humano. ¿Qué es lo que el ser humano va a hacer con eso? Y para que estas decisiones realmente generen un beneficio, un crecimiento, un desarrollo, deben ser decisiones moralmente no solo aceptables, sino que moralmente enriquecedoras. Uh-huh. Ahora, esto, cuando usted habla de las virtudes, es lo que se espera de un empresario, una persona que podemos decir de la nada, pero realmente es una persona que piensa, analiza, observa. Estamos viendo las mismas cosas, pero él está pensando en otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso que piensa está enriquecido por sus virtudes personales. Una de las principales virtudes que nosotros observamos en los empresarios es la laboriosidad. Cuando un empresario dice, no, yo voy a ser mi propio jefe, o a mí me urge, yo no voy a estar esperando un trabajo, que me ofrezcan un trabajo, yo voy a generar la fuente de empleo. Entonces esta persona no se levanta a las 3, a las 4, ¿verdad? De la mañana, puede levantarse a las 3. Y de hecho, por ejemplo, los restauranteros, ¿a qué hora abren el mercado? A las 4. ¿A qué horas tiene que salir de su casa? 3:30, a las 3 de la mañana o 3:30, va saliendo de la puerta de su casa. Quiere decir que se levantó mucho antes. Sí, entonces y eso todos los días. Laboriosidad. Y cuando cierra su negocio lo tiene que dejar limpio, lavado, sanitizado y todo. ¿Hasta qué horas? ¿Hasta que se ve el último cliente? ¿A qué hora se ve el último cliente? Pues sabrá Dios, porque a veces hay ciertos horarios, pero hay restaurantes que sirven hasta en la noche, cenas. ¿A qué horas terminan? Entonces, esa laboriosidad es importante, una de las enormes virtudes que tiene el empresario, y que, así como otras virtudes que pueda tener acerca de su propia disciplina personal, acerca de la prudencia en tomar decisiones de riesgo, todas esas virtudes personales, individuales, a la hora de reconocer que su prójimo, el prójimo del empresario, va más allá de su círculo familiar, ¿verdad? O de su círculo muy de amigos, sino que es un círculo tan grande de prójimos que esas virtudes se convierten, personales, individuales, se convierten en virtudes sociales. ¿Sí? Virtudes sociales en los que, por ejemplo, si es una persona, o eso espera uno, que el empresario, cuando usted hable con el jefe o con el dueño del restaurante, sigamos con el modelo, y llegan a un acuerdo, mire, necesito un permiso de esta manera. Muy bien, te voy a dar el permiso, pero ya al final de la semana, si le paga semanal o si le paga quincenal, aparece un descuento. Y entonces el empleado o la persona con la que ha hecho este acuerdo verbal se siente traicionado. Entonces uno espera integridad de parte como una virtud del empresario. Pero también eso se traduce socialmente en una virtud que se llama ética corporativa. Entonces, estas virtudes sí pueden evolucionar a ser virtudes sociales y deben hacerlo. Y eso es una gran diferencia en la configuración y en los climas laborales de las empresas. Interesante, ¿no? Y me venía a la mente una anécdota personal. Uh-huh. Allá en los años 70, mi papá lo contrató una empresa muy famosa, no voy a decir el nombre, por supuesto, de lácteos. Todos más o menos sabemos de quién estamos hablando. Y en su primer día de trabajo, mi papá, contento porque se tenía que presentar, a las 2 de la mañana le suena el teléfono. Mi papá estaba roncando. Y dice, aló, y el gerente general de la empresa, mi papá iba en ventas y mercadeo, uh-huh. El gerente general le dice, señor Valle, somos lecheros, ¿verdad? El hombre le hablaba desde la empresa y eran las 2 de la mañana. Así es. ¿Verdad? Entonces, tenemos que valorar estas cosas porque
las ideologías, todas esas cosas satanizan a los empresarios, sí, ¿verdad? Yo he visto grandes empresarios de nuestro país haciendo horas santas frente al Santísimo, ¿ah? Y gente de mucha fe. O sea, el hecho de ser una persona productiva y llegar a tener muchos bienes, mucha plata, no significa que no pueda ser santo. Y si no, tenemos de ejemplo al rey Luis XIV, rey de Francia, San Luis. Vamos a hacer nuestra primera pausa y en un segundito volvemos con todos ustedes. No se vayan. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos hablando sobre el papel tan importante que desarrollan los empresarios y la gente, los dirigentes empresariales en el buen curso que una sociedad pueda tener. Los regímenes, comenzamos citando la postura de la Iglesia, precisamente atacando a los regímenes comunistas y socialistas, no porque la Iglesia sea democrática, lo hemos dicho al cansancio en este programa, la Iglesia no es una democracia, ¿va? Ni el ejército de la República de El Salvador es una democracia. La democracia es un sistema de gobierno entre nosotros, ¿verdad? El comunismo es un sistema de gobierno, el socialismo es un sistema de gobierno, todos tienen sus bondades y sus cosas malas. La Iglesia, cuando habla del empresario en términos de combatir el socialismo, es porque el socialismo niega el papel fundamental que tiene. Y usted nos decía de que la iniciativa empresarial nace de los dones personales de cada quien, de la iniciativa, del carácter de cada persona y de la educación que esta persona tiene. Hablábamos también de un saludo a Sor Marta Seckmeister, que nos hizo el favor de hacer ese programa muy bueno, se lo recomiendo, sobre pecado estructural, donde las estructuras sociales también colaboran para tener malos empresarios, pero también pueden colaborar para tener muy buenos empresarios cuando son estructuras de gracia. Ahora bien, el empresario tiene, ingeniero, dos grandes, según el documento de la doctrina social de la Iglesia, tiene dos grandes ítems, dos grandes hitos que ver. En primer lugar, el negocio en sí mismo. Es responsabilidad que todas esas virtudes de las que usted nos hablaba, el empresario las coloque al servicio del negocio, ¿verdad? Si es laborioso, si es disciplinado, si es matemático con las cuentas, un hombre ordenado, un hombre que no despilfarra, un hombre listo, que toma decisiones con cierto riesgo controlado. Tiene que ver el negocio, pero también tiene que ver a sus empleados. Y usted mencionaba algo muy bonito, que cuando me lo dijo, dije yo, bueno, me va a terminar de despertar a la gente en la casa, porque usted habló de las empresas como familias, como sí, verdaderas familias. Así que, ¿qué opina usted sobre el carácter económico de una empresa, de un empresario, y el carácter moral de un empresario? Sí, en primer lugar, creo que es importante señalar que el empresario no trabaja solo, jamás. Aunque sea un profesional que da servicios independiente, nunca trabaja solo. Por lo tanto, todas esas situaciones en las que el empresario tiene que fijarse, aspectos muy materiales, la organización, el aspecto contable, el aspecto legal, todos esos son retos que tiene que enfrentar y tiene que salir adelante, pero no solo. Las empresas, chiquitas o grandes, no tienen vida
por los recursos materiales o físicos, sino por su gente. Alrededor de todos estos retos que pueden estar enfrentando los empresarios día a día, están siempre enfocados en cómo la gente que le ayuda o que lo acompaña está resolviendo. Porque él puede concebir algo. Fíjese que usted acaba de decir algo, sí, como el empresario toma una decisión y toma una idea y un riesgo. Sí, pero no lo hace solito. Porque el empresario que trabaja solito generalmente se equivoca mucho. Entonces el empresario o el dueño de la empresa siempre necesita tener ese eco. Cuando son emprendimientos así muy orgánicos, digámoslo así, lo más natural es que incluya a la familia, a sus seres queridos. Pero no siempre los seres queridos acompañan el esfuerzo de la empresa. Sin embargo, el respeto, el cariño, la autoridad, los cuidados y la atención que pueda tener para su familia vienen de la empresa y por lo tanto debe cuidar también a los miembros de la empresa que se vuelven también una familia. Entonces, moralmente, el empresario puede empezar teniendo una necesidad básica material, que es conseguir plata para poder tener la subsistencia digna de su familia o de sí mismo. Pero en la evolución de su negocio se va dando cuenta que necesita la colaboración de otros seres humanos que son quienes lo acompañan en su iniciativa. Y por lo tanto se vuelven realmente el capital más importante de la empresa, su gente. Hablábamos con la ingeniera de que tradicionalmente a través del curso de la historia, originalmente la riqueza se centraba en la tierra, ¿verdad? El rey era aquel hombre que tenía tierra, ¿verdad? El famoso hermano de Ricardo Corazón de León fue inmortalizado en la obra Robin Hood, ¿verdad? El príncipe Juan. Fue un personaje real que no tuvo relevancia porque su hermano era el rey, él era el príncipe. Entonces él fue bautizado y es conocido hasta el día de hoy como Juan sin tierra. Juan sin tierra. Pero luego viene la época industrial y luego viene la época moderna, ¿verdad? Donde ya no es la necesidad las necesidades básicas las que empujan al hombre, sino que ya han aparecido algunos fenómenos extraños como el consumismo, como toda esta tecnología que nos ha abrumado ha hecho también cambiar los modos de producción y de distribución, precisamente por el cambio que se tiene de la idea del hombre. Ahora bien, volviendo al punto, en el carácter, llamémosle moral, donde idealmente una empresa debería ser una familia donde se cuiden los unos a los otros, existen empresas en realidad en nuestro país donde gente con valores cristianos y valores humanos, no necesariamente cristianos, tienen precisamente planes de esa naturaleza. Hablábamos por ejemplo, de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. Algunos dan aguinaldos, otros dan canastas básicas, cooperativas. Eso se había estilizado durante muchos años, ¿verdad? Algunos empresarios muy famosos en este país hasta hacían repartición de utilidades, una parte la dedicaban a sus empleados. Todavía hay gente. Todavía habrán, pero esto es bien importante que lo recalquemos, de que en un momento de nuestra historia nacional donde el emprendedurismo está muy de moda, ¿verdad? Donde muchos jóvenes quieren ser emprendedores, no pueden olvidar estos dos puntos. Sí, fíjese de que en el corazón, para mí, en el corazón de esto que acaba de exponer usted, está la relación digna entre empresario y colaborador. Porque si los empresarios a lo largo de su historia, de su empresa, incluso a lo largo de la historia humana, han evolucionado, han cambiado, han ido moderando
suavizando, porque allá por la revolución industrial se contrataban a niños, o ni se contrataban, se ponían a trabajar y les daban lo que les dieran, y trabajaban de 10 a 14 horas niños, ¿verdad? Entonces eso se fue moderando. Pero ¿por qué se fue moderando? ¿Y por qué sigue digamos, reconfigurando los escenarios internos de la empresa? ¿Qué es lo que lo modifica internamente? Son esas fuerzas exógenas, que clásicamente lo identificamos como competencia. El empresario que quiere sobrevivir debe estar alerta a lo que sucede afuera, porque afuera está su cliente. Y su cliente tiene varias opciones, muchas opciones, y él quiere ser la primera. Si yo quiero ser la primera opción para mis clientes, yo tengo que estar pendiente de cómo van evolucionando sus preferencias o sus necesidades, ya sean creadas o no, ¿verdad? Porque con esto del consumismo, eso es. Claro. Hay nuevos estándares de vida que nosotros queremos para nosotros mismos. Y como dice, estamos en tiempos en los que el emprendedurismo está muy de moda, sí, ha venido creciendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? La mayor parte de esta generación, a los muchachos, desde los millennials, hemos tenido, no solo los millennials, vienen los centennials, viene la generación Z y todo, ¿verdad? La generación digital también. Algunos, yo entiendo que se pueden sentir un poco ofendidos con encasillarlos con estos nombres de generaciones, ¿verdad? Aquí, aunque no nos enojamos porque nos digan los baby boomers, ¿verdad? Okay. Sin embargo, ellos en la plenitud de su juventud, de su fuerza laboral, laboral, sí, pero inspirada, todavía son muchachos con muchas ilusiones, con mucha energía y con aquel arrebato de ser rebeldes para ver qué pasa, ¿verdad? Así fuimos nosotros en algún momento y tuvimos nuestra participación en esa revolución juvenil. Ellos se están rebelando contra esquemas que les secuestraron a sus padres de sus hogares. ¿Por qué mi padre pasa tan esclavizado en el trabajo? Desaparece. No lo tengo, solo le hablo por teléfono, porque antes no había internet, ¿verdad? Solo le hablo por teléfono, o viene de vez en cuando, o si me lo mandan a mi papá a otro país, está bien, mi papá es una persona internacional, pero está en otro país, yo quiero a mi papá aquí. Entonces ellos han vivido esa experiencia del secuestro de sus padres y de su mamá también, porque ahora las mujeres desde mediados de la Segunda Guerra Mundial, la mujer ha tenido un protagonismo laboral, pues sí, impresionante. Ahora, estos dos seres claves dentro del núcleo social que debe generar la fortaleza de los pueblos, ¿verdad? Ha sido extraído, ¿verdad? O ha sido distraído de lo que debe ser su prioridad. Entonces estos muchachos, estos millennials, ahorita se están rebelando. Y dicen, no, yo voy a ser empresario porque yo quiero tener tiempo, dicen ellos, para mí. No, pero también lo quieren para su familia, para su pareja, incluso para sus padres. Entonces quieren esa flexibilidad porque han aprendido con la historia vivida que han tenido falencias y ellos no quieren transitar en esa falencia. Están experimentando unos nuevos escenarios. Ahora, que los escenarios pueden ser un poquito agresivos, sí, pero llega un momento en que se equilibran las aguas, ¿verdad? Se calman las aguas. Y entonces se van suavizando porque la vida nos va enseñando, ¿verdad? Que no es tanto el hedonismo de solo yo me quiero sentir bien y solo yo quiero tiempo para mí, sino que también hay una dosis de entrega, de compromiso, responsabilidad y sacrificio que nosotros debemos comprometer con las empresas para acompañar proyectos de largo plazo, porque los proyectos, como lo decíamos en un programa anterior, sí, no son proyectos de emprendimiento de un día, ni de un mes, ni de un año, ¿verdad? Deben ser proyectos a largo plazo. Por lo tanto, el empresario quiere, la compañía a largo plazo, sentir la seguridad y la confianza de que está caminando con gente que sabe lo que está haciendo. Claro, y como dijimos en un programa anterior, el principal recurso que usted no le gustó que ocupara la palabra, pero llamémoslo así, déme ese gustito. El principal recurso no es ni la tierra, ni la tecnología, ni los nuevos inventos, sino que es la persona misma. Y
ella habló de las mujeres. Vamos a tocar el último Sí. programa, la última parte del programa, donde se las vamos a dedicar a ustedes, mujeres emprendedoras, ¿verdad? Mujeres trabajadoras. Y me quisiera ir citando al apóstol, al evangelista San Lucas, que nos da unas referencias para comenzar, ¿verdad? Hemos hablado que todo buen empresario tiene que tener control de su negocio. O sea, tiene que tomar decisiones que solo a él le competen, con decisiones que lo pueden llevar a la quiebra o lo pueden llevar al éxito. De hecho, una buena cantidad de empresas quiebran, ¿verdad? Pero es gente valiente que se arriesga. Y está la parte moral, ¿verdad? Y para la parte moral, San Lucas nos dice esto, en su capítulo 12, los versículos del 31 en adelante. Dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán dadas por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes le agradó darles el reino. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen, de viejas, y reservas que no se acaban, donde no llegue el ladrón y donde la polilla no la destroza. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Tenemos que reconocer el papel importantísimo que tienen los empresarios dentro de la vida nacional y agradecerle a Dios que derrama esos talentos y que esta gente tiene ese don de generar fuentes de trabajo y de generar riqueza. Ahora, ellos también tienen que reconocer que no pueden hacerlo lejos de Dios, y que, como nos dice ella, si bien es cierto, fruto de su trabajo están todos estos bienes para ellos, también ellos tienen responsabilidad para combatir los efectos negativos de un emprendedurismo o de un empresario que haga las cosas contrarias a la voluntad divina. Así que en un minutito regresamos con todos ustedes, no se vayan. Gracias por continuar con su programa En Busca, al pie de la cruz. Es que tengo un programa de radio que se llama En Busca de la Verdad en GSAX, los invito a que lo vean también, lo escuchen, perdón. Hemos hablado de este tema tan interesante a nivel de la fundamentación del empresario, que es un tema que nace del corazón mismo del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Y hemos hablado de la actitud ante el negocio de un empresario. Ahora bien, su trabajo como empresario definitivamente podrá tener efectos positivos y negativos. Sí. Y el empresario tiene que saber enfrentar estas responsabilidades que tiene, que puede ser, por ejemplo, en el orden de la ecología, es un tema, ¿verdad? Podemos hablar del orden de la ecología, podemos hablar en el orden, por ejemplo, de la calidad de los productos o la calidad de los servicios, de la calidad de vida, pero nos vamos a centrar con la ingeniero en ustedes, mujeres, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los empresarios y su relación con sus empleadas, con sus subalternas. Sí, fíjese que esto es muy interesante porque normalmente cuando se habla de la mujer en el ambiente laboral se habla acerca de la equidad o la justicia salarial y el acceso a cierto tipo de oportunidades laborales, que todas esas cosas son válidas porque han sido triste historia de la vivencia femenina, ¿verdad?, en el mundo. Pero en este caso yo quisiera tocar el hecho de que el enfoque
de bienestar que se busca con esta actividad laboral en la que transformamos la realidad y todas las bondades de la creación, siempre es para acomodar nuestra vida, ¿verdad? Para buscar ese estado de bienestar, pero no solo bienestar físico, sino que emocional, mental y espiritual. Pero ese bienestar, nosotros como administradores de la creación, como empresarios del mundo, estamos obligados o llamados a hacerlo desde el bien hacer. Si vamos a buscar un bienestar, lo tenemos que hacer bien, ¿verdad? Entonces es el bien hacer. Y el bien hacer está, digamos, distribuido en aspectos de materiales, de actividades, ¿sí? Y de propósitos. Y esos materiales, actividades y propósitos no deben ser cualquierita, deben ser de calidad, materiales o recursos de calidad, acciones de calidad y propósitos de calidad. Porque vamos a buscar lo mejor, ¿sí? Cuando uno tiene un hijo de carne y hueso, dentro de sus recursos busca lo mejor. Y lo mismo sucede con la empresa. La empresa es nuestro hijo, es nuestro proyecto hijo, ¿sí? Y entonces buscamos lo mejor para que produzca más y para que también nos maraville con los resultados que tiene. Pero la mujer, al centro de esto, es un personaje, o somos esas protagonistas que logramos volvernos madres en todos esos ámbitos. Cuando en una empresa a la mujer la dejan ser madre, bueno, yo voy a ser mamá, ¿verdad? Pero yo no tengo hijos y ya empecé a trabajar, sí, pero me dejan ser madre dentro de mi ambiente laboral. Entonces me permiten entregarme y servir de una manera más comprometida, más intensa en la empresa. Entonces, las mujeres tenemos ese hábito, ese don de que nos gusta mandar, ¿verdad? Pero mandamos no para someter o para ganar una notoriedad, sino para que todo lo que nosotros vemos o en donde estamos esté armonizado, ¿verdad? Así como a una mujer en su hogar no le gusta que sus hijos peleen, así tampoco a una mujer no le gusta que sus subalternos o sus colaboradores, sus compañeros o compañeras estén en pleito. Entonces, cuando la empresa nos permite tener esa disponibilidad, ese rol, y también a las que son madres, a las que somos madres, nos permite también no dejar ese rol de madres allá en la puerta de la empresa, sino que sí, es una mujer que necesita atención de sus hijos o atención de sus aspectos familiares. Entonces esa mujer, cuando tiene esa flexibilidad, le rende muchísimo más beneficios a la empresa. Muchísimo más beneficios. Es una mujer que puede llegar 1 o 2 horas antes e irse 1 o 2 horas después, porque moralmente está comprometida con una institución o con una empresa que le ha permitido su tiempo con su hijo cuando su hijo lo ha necesitado. Entonces, pareciera de que cuando la mujer entró al proceso laboral o al mundo laboral, se volvió, con las leyes un poquito más demandantes, se volvió un recurso que cuando lo contratan pareciera que es el más caro. Porque hay más beneficios asociados a la vida laboral de una mujer. Sí, podemos ser un poquito más caras, pero ¿por qué siguen contratando mujeres? Porque somos altamente productivas. No, y no solo eso, sino que escuchándola, esa es realmente la definición de feminismo. Eso que nosotros vemos como feminismo por todos lados es ideologización e instrumentalización de la mujer, porque el feminismo que exige la igualdad no habla de equidad y mucho menos habla de mujeres. Habla de igualdad y que la mujer se equipare al hombre. Ella nos está diciendo las cosas como son. Es el dejar a la mujer ser mujer, sí, ser mujer en su trabajo, ser madre y tener equidad, que es muy diferente, ¿verdad? Porque el hombre y la mujer, gracias a Dios, no somos iguales y no lo vamos a hacer nunca, ¿verdad? Hemos tenido
bueno, el concurso Miss Universo, ¿verdad? Deberían de ser para las personas que tienen esa categoría de trans, que en el fondo son un par de muchachos, ¿verdad? Deberían de tener su propio concurso, porque lo que hicieron fue quitarle la oportunidad a dos mujeres de verdad. Entonces, el apoyo hacia el sector femenino es una buena inversión, ingeniero. Claro, claro. Y está probado a lo largo de todos estos años, décadas, en los que la mujer ha tenido esa incursión agresiva en el mundo laboral, que no es encasillarla en ciertos roles, pero sí descubrir positivamente las grandes ventajas de la feminidad, llamemos. Sí, pero de la natural habilidad o destreza de una mujer. Claro. ¿Verdad? Hay mujeres que pueden ser muy, muy buenas en estrategia a nivel de dirección de empresa o dirección de organizaciones, muy buenas, magníficas, son modelos de gestión y de incursión, o sea, para que las niñas también dejaran como segundo, tercero o cuarta opción el dedicarse solamente a cocinar, ¿verdad? En su casa, porque los que cocinaban en los restaurantes siempre eran hombres, o sea, los artesanos expertos siempre han sido caballeros. Y después venía la mujer, tenía que ir rompiendo, la mujer ha tenido que ir rompiendo en piedra, ¿verdad? Labrando en piedra este nuevo camino para las que vienen. Entonces, las niñas, descubrir su capacidad de análisis matemático, su capacidad de investigación científica, su capacidad de gestión del ser humano, de apoyo en el aspecto médico, mental, físico. Entonces, todas esas destrezas que en algún momento no es que estuvieran prohibidas, sino no estaban validadas para la mujer. Y valoradas como se debía. Sí, entonces, no, ¿y por qué? O sea, se duda, ¿por qué? Por todas las historias que ya, digamos que no es el tema de este programa, pero ya lo conocemos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la mujer actualmente? Nosotros podemos estar todavía buscando, todavía tenemos que romper varias piedras, ¿verdad? Uh-huh. Y todavía existe, porque no podemos decir que no existe algunos pensamientos con prejuicios, pero es algo que es un reto que la mujer pues no le tiene miedo. Nosotros como género no tenemos miedo, y lo que pedimos es que nos puedan, o por lo menos creo yo, lo que nos dejen ser mujer, no me tengo que convertir en un hombre para ser una empresaria exitosa, no me tengo que convertir en un hombre tampoco para ser, en mi caso personal, un ingeniero, ni tampoco para ser, las que manejan camiones, sí. ¿Verdad? Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque puede, porque quiere y porque lo hace bien, así. Y lo demás significa que los prejuicios nosotros tenemos que votarlos con hechos. Y la mujer, ante estos hechos, agradece el hecho del espacio y de la validación. No es que mi mérito depende de la validación de un hombre o de otras personas, sino que agradece el espacio donde me dejaron brillar. Claro. ¿Verdad? De hecho, si nos vamos a la Sagrada Escritura y recordamos los Hechos de los Apóstoles previo a Pentecostés, el grupo es liderado por una mujer, por nuestra Santísima Madre, que es modelo de todas ustedes, ¿verdad? Hemos hablado de que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios es una justicia hacia su creación favorita, hacia su hijo predilecto, que es el hombre. Y yo lo he dicho y siempre lo tengo que explicar, porque esta es una campaña que hay que darle, de que hombre no quiere decir varón, hombre quiere decir humus, que quiere decir tierra. Hemos salido de las manos de Dios como hombres y como mujeres. El género es género humano, ¿verdad? Entonces es bien importante y de hecho, fíjese que eso es lo que me dijo Sor Marta Seckmeister, a quien le mando un gran saludo, que va para su país, va para Austria ella. Me dijo,
Víctor, en tantos meses regreso, así que ahorita olvídese de mí, pero me dijo, quiero que hablemos, y eso ya lo tengo el ofrecimiento de, vamos a hablar de Mariología, porque es bien importante que la mujer, y yo quiero que las mujeres hablen de las mujeres, porque hay una perversión en todo esto, ¿verdad? Entonces la mujer es la que tiene que defender su derecho a ser mujer. Y cerrando el tema, porque el tiempo ya nos comió, los empresarios tienen que, este tema de la mujer es un tema que es un punto, pero no es el único. Hemos hablado, por ejemplo, en otros programas podemos hablar de la encíclica de su santidad, Laudato Si, donde se habla de la ecología y del compromiso que tenemos todos con nuestro planeta, ¿verdad? Que es creación de Dios, como dijo ella, se nos ha dado para que lo cuidemos y lo hagamos producir. Por lo tanto, también es responsabilidad de los empresarios la protección del medio ambiente. Hemos visto cómo indiscriminadamente talan bosques y todo para hacer grandes colonias, afectando a todo el mundo con los mantos acuíferos famosos, ¿verdad? La UCA ha presentado sus documentos por la cuestión de la ley del agua. Hay tanto que hablar, y vamos a cerrar con esto. La actividad empresarial es un don de Dios. Tenemos nosotros que reconocer que debe haber un diálogo entre empresarios y trabajadores. Y este diálogo tiene que llevar a formar que las empresas, ¿verdad? Que ese sería el ideal, sean verdaderas familias donde todos se cuiden y donde el bienestar realmente llegue hasta el último, hasta el más humilde de los trabajadores, ¿verdad? Entonces hay que pedirle al Señor eso, de que nos dé siempre la luz de su gracia para que las personas, y en otro hablábamos con ella, vamos a hablar de quién forma a los empresarios, pero ese ya es tema de otro programa. Vamos a hablar de la formación de la mentalidad empresarial, para que esta mentalidad empresarial, como nos decía el ingeniero, convierta al hombre en un virtuoso que reparte a manos llenas la virtud. Ingeniero, muchas gracias por su presencia el día de hoy. ¿Alguna frase de despedida? Básicamente es recordarnos a todos que no necesitamos ser agresivos unos contra otros, ni abusarnos unos contra otros. La frase del lobo hombre, el lobo es el lobo del hombre, no tiene por qué permanecer. A lo largo de la historia han existido pues muchos empresarios, y usted puede ser un empresario exitoso, una empresaria exitosa, siendo también una buena cristiana. Gracias, ingeniero. Y a ustedes, pues recordarles que TVK depende del pueblo de Dios, ¿verdad? Colaboremos con los medios católicos de difusión para poder seguir adelante con estos proyectos de evangelización que realizan la misión de la Iglesia. Y a ustedes, pues, no me resta más que darles las gracias por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares, y nos despedimos de ustedes con el consejo que les damos todos los jueves. Prueben y vean qué bueno es el Señor. Tengan todos ustedes muy buenos días.